Señores, gracias por continuar acá en Enfoque Matinal. Recibimos a Carolina Santana, que está cada 15 días aquí compartiendo con nosotros en este enfoque jurídico. Carolina, buenos días. Buenos días, Edi. Carolina trae un tema importante porque en los últimos días hemos visto cuán corrupto, cuántas situaciones se pueden dar en la gestión de compras de bienes e insumos públicos. Se supone que cuando uno escucha desde el Estado a veces, y lo he conversado incluso con la directora de compras y contrataciones, dice, bueno, se ha mejorado muchísimo, pero cuando se encuentran los casos de corrupción uno se da cuenta que hay un nudo todavía importante en grandes provisiones, en temas que implican cuantiosos negocios, que si se sometieran a la transparencia que se supone el Estado ha creado, no tuviésemos esos problemas. Claro. Dice ocurrido en la Bonsa, por ejemplo, que el director financiero no podía ser suplidor. Ya la corrupción deja muertos en el país. Exacto, ya está dejando muertos. Entonces, este es un caso donde hay una compra de por medio. Siempre es importante cuando hay una compra porque hay dinero, que es la instalación millonaria de unos bloqueadores para las cárceles del país, que ya eso se había anunciado desde antes, a fin de que no entren señales para móviles, para los teléfonos, que no deberían estar los teléfonos si hubiese un control del sistema carcelario. Claro. Entonces, Carolina, explícanos de qué se trata esto para que la gente pueda comprenderlo. Primero, la buena noticia es que estamos a tiempo porque no estamos hablando de una compra que ya se realizó, eso es lo primero, sino una potencial compra, y por lo tanto estamos alertando a tiempo de lo que no cuadra dentro de este proceso. Vamos a explicarle de qué se trata esto. Lo primero es que hay un proyecto de ley que se está conociendo en las cámaras legislativas del país, puntualmente en las comisiones correspondientes, en la comisión correspondiente, que se llama el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales de celulares en los centros penitenciarios de la República Dominicana. Ojo, establece el bloqueo de señales. Luego vamos a ver qué dice el artículo 2 de ese proyecto de ley. De hecho, vamos a verlo ahora. El artículo 2 dice que la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Prisiones y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel coordinarán y garantizarán, ojo, garantizarán que todas las cárceles y centros de corrección y rehabilitación del país dispongan de los equipos y la infraestructura necesarios para evitar llamadas telefónicas, así como la transferencia de datos o imágenes desde el perímetro de los mismos. Entonces, entre el nombre de ese proyecto de ley que habla de la prohibición de uso de celulares, una normativa totalmente redundante porque ya hoy está prohibido el uso de celulares dentro de las cárceles, y luego ordena el bloqueo de la señal y en su artículo 2 entonces dice que deben de disponer de los equipos para ese bloqueo. Así se ordena una compra desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, perdón, porque naturalmente el Poder Legislativo sabe que no puede decir ordenamos la compra porque eso es inconstitucional. Según la Constitución de la República, la administración del Estado, el principio de separación de poderes, establece que la administración del Estado le corresponde al Ejecutivo, la administración del dinero público, no al Poder Legislativo. Por eso el Poder Legislativo no puede ordenar una compra. Quien puede hacer eso es el gobierno, el Poder Ejecutivo. Así, con este tipo de palabras, se establece el bloqueo, ordena que dispongan de los equipos. Es como se disfraza este tema de ordenar ese tipo de compras. Ese es el primer punto, Edith, que yo creo que es muy importante. Hablamos de la separación de poderes, pero quizás uno de los puntos más importantes es el tema de la prueba piloto realizada en Asua. Hace unos años en Asua se realizó una prueba piloto para determinar si ese tipo de equipos eran idóneos para las cárceles dominicanas, y en un país donde se va la luz y eso necesita electricidad, no funciona. Además de que son perfectamente manipulables y los custodios de los propios equipos se vendían, pues se determinó que naturalmente eso no era una compra inteligente para el Estado dominicano, y se descartó en su momento. El gobierno decidió que no iba a gastar esos millones, varios millones de pesos en ese tipo de equipos, exactamente. Además de eso, señores, los expertos internacionales, los criminólogos y los penitenciaristas han establecido que donde el personal penitenciario es serio, los equipos de bloqueo de señal son una compra innecesaria. Y donde el personal penitenciario se vende y es corrupto, entonces no sirven los equipos porque se manipulan. O sea, es manipulable. Exactamente. Los expertos
criminólogos de la región no recomiendan este tipo de compras para países como el nuestro. De hecho, en El Salvador se compraron estos equipos y hubo que detener la ampliación de esa compra, es decir, la continuación de la compra de esos equipos, porque al final se determinó que no estaban logrando los objetivos del lugar. Por último, bueno, dos cosas por último. Hay un proyecto de ley correccional conociéndose en las cámaras y a mí me preocupa, señores, que hay un proyecto de ley para todo lo que tiene que ver con las cárceles y hay uno aparte para lo que tiene que ver con los bloqueadores. Que debería estar dentro de un proyecto general que tenga que ver con las Claro, cárceles. o sea, hay un proyecto general. Entonces no tiene sentido. Pero lo único que está aparte de ese proyecto general es es la compra de los bloqueadores. Eso no puede ser. Ya hay suplidor asignado. Ah, mira, yo les voy a hacer esta historia. Yo hablaba de estos mismos puntos que le estoy presentando hoy en un medio radial hace poco menos de un año. Y decía, bueno, a mí me preocupa, esto tiene mala pinta, una normativa que haría ilegal que el Poder Ejecutivo no compre unos equipos. Porque eso lo obliga. O sea, lo obliga porque al final, si dice que tiene que disponer de los equipos, que esas son las palabras exactas, es una obligación. Si tú no dispones de los equipos, estás obligado. Y no le da una alternativa, o sea, la única salida para ese asunto es comprar esos equipos. El proyecto de ley se llama prohíbe el uso de celulares y ordena. Y ordena. Te voy a decir. ¿Es que prohíbe el uso de celulares? No, dice prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales. Hay que bloquear la señal. ¿Cómo se bloquea la señal? Con un bloqueador de señal. ¿Ya? Con los equipos. Con los equipos que bloquean la señal. Tan sencillo como eso. Entonces, yo hablaba de eso en ese medio radial y llamó a una persona que trabajaba con nosotros, un supuesto suplidor. Ok. Estamos hablando de hace 10 meses, 8 meses, 9 meses. Un supuesto suplidor que dijo, no, esa compañera tuya está desinformada, ella no está clara de cómo funcionan esos equipos, yo sé porque yo soy el suplidor de esos equipos. Y a mí me extrañó porque un proyecto de ley que ni siquiera se ha aprobado en las cámaras, ya tiene un suplidor. No ha pasado por una licitación en el Poder Ejecutivo y ya hay un suplidor que sabe que es suplidor, ganador de la potencial licitación que ni siquiera se ha realizado, llamando y reclamando al medio de comunicación. Sí, es curioso, entonces se supone que abrió un suplidor por adelantado. Claro, entonces yo decía, esto me parece algo como ya amarrado, me da esa pinta, ese güey de caso tucano, por decirlo de alguna manera, aunque eso fue una aprobación de préstamo, ¿no? Y ahí mismo llama un supuesto suplidor. A mí me preocupa ese tema mucho. Tiene una valoración de cuánto eventualmente costarían esos equipos, de cuánto dinero estamos hablando en ese negocio. Mira, eso depende, porque cada recinto requiere más de un bloqueador, eso es lo primero. ¿Y un bloqueador cuánto podría costar? Depende la tecnología del equipo, depende... ¿Pero es millonario? Sí. Es millonario. Es millonario. Y por ejemplo, un centro pequeño mediano puede llevarte 6, 7 bloqueadores. Sí, por áreas. Porque claro, hay 37 centros penitenciarios en el país. Y eso no estamos hablando de que quizás otros espacios de reclusión, como por ejemplo los espacios de reclusión del Palacio de Justicia, a lo mejor no sabemos si eso lo están contemplando también. Estamos hablando de muchos millones. Mucho dinero. Sí, entonces se supone, para mí hay una cosa clave, dice, si el personal penitenciario es serio, no se necesita. Por ejemplo, en el nuevo modelo, se supone que del nuevo modelo es difícil encontrar a una gente que vive en el nuevo, que está en el nuevo modelo, traficando. Todavía no nos ha pasado de encontrar a alguien vinculado a un crimen que estaba en el nuevo modelo, haciendo llamadas fuera de las horas, porque hay un control de esas personas. Sí, eso es lo primero. Yo creo que sería quizá más eficiente mejorar el sistema carcelario, que se pueda garantizar. Pero con esos millones avanzaría muchísimo la reforma. Pero mira, yo no quiero ni siquiera poner ese tema para que esta denuncia no se vuelva usen ese dinero para tal cosa. Es simplemente con un amarre, que es lo que aparentaría haber aquí, que no haya nada, punto. Mira, para que lo sepan, entonces, bueno, ahí está formulada la denuncia, la Procuraduría General de la República, que es un órgano por demás que está llamado a prevenir este tipo de situaciones, claro, porque verifica y vigila los demás órganos del Estado, debería darle estrecho seguimiento a este proyecto. Vamos a estar pendientes de la agenda de la Cámara de Diputados, porque hay muchos proyectos que la gente no conoce, ni los periodistas tampoco, y simplemente pasan. Este podría ser uno de los que pase inadvertidamente. Es bueno que la gente tome en cuenta, y también llamamos a los diputados, diputadas y senadores que razonan y tienen buena lógica, que sepan que esto se trata de un negocio y que están obligando al Estado a incurrir
Sí, en una compra. Definitivamente. Saber que eso no es el rol del Poder Legislativo, corresponde al Poder Ejecutivo decidir qué compra para la ejecución de las políticas públicas. El Poder Legislativo puede perfectamente volver a prohibir el uso de celulares, pero no puede decir cómo el Ejecutivo va a materializar esa prohibición o va a llevar a cabo la política pública penitenciaria. Eso en primer lugar. Y también recordarles la prueba piloto de ASUA, la opinión de los expertos internacionales y que hay un proyecto de ley correccional bastante amplio que se conoce en las cámaras y que sin embargo parece que merece una atención aparte, por decirlo de alguna manera, el tema del bloqueo de señales. Siempre que hay negocios nos preocupa un poco más que esa comida se sirva aparte. Gracias, Carolina. Siempre. Carolina Santana con nosotros esta mañana en Enfoque Matinal. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de nutrición. La nutricionista está aquí. Preparen sus preguntas.